Somos una empresa, se funda en el año 93, tenemos 20 y pico años de experiencia, 27, si no me equivoco ya, 28, de los cuales 15 de ellos los hemos dedicado a la detección precoz de incendios en entorno forestal. Los últimos 5 o 6 años también trabajamos en el entorno industrial. Para que os hagáis una idea, eh, en detección de precoz de incendios en entorno forestal, tenemos más de 2 millones de hectáreas protegidas. Este dato como tal quizás no signifique mucho, ah, pues a mí no me lo significaba si no lo comparas con otras empresas que se dedican a este tipo de soluciones, ¿no? Hay muchas. Yo diría que en España quizás hay alguna más, pero no creo que pase de las 30.000 hectáreas, o algo así. Con ello quiero decir que, bueno, pues tenemos una solución madura, por un lado, que también es innovadora en el mercado, en cierto modo, porque no se conoce lo suficiente, pero que está ya muy, a su vez, muy asentada en ciertos clientes que llevan confiando en nosotros desde hace muchísimos años y que continúan evolucionando sus sistemas. Y en la parte de industrial, también desde hace 5 o 6 años tenemos, con Vaidemes, por ejemplo, tenemos clientes en los cuales en ciertas industrias, como plantas gasificadoras de energía, químicas, reciclaje, vertederos, plantas de madera de todo tipo, las industrias cada día tienen más fuegos y bueno, pues lo que hacemos es proteger o vigilar las superficies susceptibles de incendio para de alguna forma avisar, prevenir antes de que éste ocurra. Porque una de nuestras ventajas es que no solo que detectamos fuego, sino que también detectamos el sobrecalentamiento que se produce anterior al fuego. ¿Vale? Estos son los proyectos este es un mapa de referencias y proyectos que tenemos desarrollados por el mundo. Muchos de ellos son debido a fuego forestal y fuego industrial, plantas fotovoltaicas en Sudáfrica, en Asia plantas incendios forestales, en Sudamérica, en Francia y en Italia tenemos muchísimo, en España por supuesto, 2 millones he comentado antes. ¿Qué servicio realizamos para el cliente? Podemos realizar el proyecto llave en mano completamente, aunque dejamos que el cliente sea el que decida en qué punto quiere parar. Es decir, nosotros realizamos siempre un estudio en la ingeniería del proyecto en la cual estudiamos cómo desarrollar el proyecto, cuáles son las mejores ubicaciones, a partir de ahí lo desarrollamos y lo suministramos. Si el cliente quiere, podemos instalar, si no lo considera, instala el mismo. Nosotros tenemos esa capacidad, si bien no somos muy proclives a ser nosotros los que instalamos, menos en el caso en el que sean grandes proyectos que conllevan mucha complejidad, me refiero a temas forestales. Por lo general, el cliente además tiene sus instaladores de confianza. Nosotros damos una formación. Aidemes también sabe perfectamente cómo se instalan estos sistemas y a partir de ahí nosotros lo único que realizamos en este caso es la formación y la puesta en marcha. Posteriormente ofrecemos un mantenimiento anual que es muy económico y que consiste en, bueno, la evaluación continua de los sistemas para ver que están funcionando perfectamente. Referencias que os comentaba de fuego forestal. Vale, pues mira, tenéis todas, bueno, todas hay muchas, pero no son todas las que están. Empezamos en 2005 en Soria, que es la primera que tenéis aquí arriba. Hay 19 torres instaladas. Cada una tiene una capacidad de alcance de 8 kilómetros de radio. Hablo de fuego forestal, en fuego industrial, lógicamente, tratamos menos distancias, ¿vale? Tenemos Canarias, tenemos El Bierzo, Zamora,
tenemos Valencia 1, Valencia 2, La Albufera, Lérida, Lleida, la comarca del Vallés. Esto es un ayuntamiento que estaba pegado al lado de un bosque, que ahora está muy... bueno, hay muchos ayuntamientos que empiezan a tener interés en esa casuística. Se habla de la interfaz urbano-forestal entre los municipios, y hay muchos municipios que empiezan a cuidar de la naturaleza que les rodea, supongo que también debido a los incendios que pueden provocar grandes catástrofes en sus municipios. En Italia y en Francia os decía que teníamos muchas referencias, tenemos Porsche, en León ya os he comentado, tenemos Colombia, en Madrid también con Telefónica, y por ejemplo tenemos un caso como Israel, bueno, gente que tecnológicamente está muy avanzada, competimos contra ellos en su momento y que nuestra solución pues fue más ventajosa técnicamente que la suya, y por tanto es la que se adoptó, que la propia de la propia israelitas contra los que competíamos, ¿vale? ¿Cómo funciona un sistema SR7 Fire? Es muy sencillo. Es básicamente coger un vídeo térmico y aplicarle un software de inteligencia artificial, software de videoanalítica de fuego, como llamábamos antiguamente, que está depurado por nosotros desde hace más de 15 años, como os digo, y bueno, que gracias a ese nivel de haber estado tantos años depurando el software, somos capaces de evitar muchísimas falsas alarmas. No es más que eso. A veces se le pone, aquí veis un posicionador y veis una cámara térmica. Se puede trabajar con cámara térmica fija si el entorno es fijo. Podemos trabajar también con una cámara visible alineada a la térmica si el cliente quiere visualizar pues mejor lo que sucede. Tened en cuenta que una cámara térmica no visualiza como el ojo humano, pero al fin y al cabo es una cámara térmica a la que se le pone un software de inteligencia artificial. Lo que hacemos es, como os decía antes, desarrollar los puntos, bueno, perdón, buscar las mejores ubicaciones para las ubicaciones más estratégicas para vigilar la mayor superficie de fuego posible, susceptible, y definir en función de la orografía del terreno. Si estamos en una industria, probablemente el terreno será llano. En un bosque, probablemente tengamos que ir a altitudes altas, probablemente tengamos que hacer girar el sistema, tendremos perfiles del terreno que nos podrán indicar, con los cuales podremos pensar mejor dónde ubicar los sistemas. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos colocado las cámaras, el sistema lo que empieza es a dar vueltas 360 grados y cubrir pequeñas porciones de terreno, que estas porciones las vigilaremos mediante presets, ¿vale? Y dar una vuelta completa en toda la superficie que estamos vigilando. Hará un análisis inteligente, lo hará de forma automática, las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365, de forma continua, y lo que estará buscando es focos de calor, de forma que detectemos sobrecalentamiento o incendio o ambas, y descartará las falsas alarmas mediante los algoritmos que nosotros hemos incluido en nuestro software. Si tenemos una detección positiva, el sistema puede trabajar de forma automática o de forma semiautomática. Digo semiautomática porque podemos tener un operador que sea el encargado de, en tiempo real, de validar la alerta o no validarla. En el momento en el que una alerta se valida, se conecta directamente a muchos sistemas de alarma. Sí, se conecta con CRA, salen alarmas sonoras si está contemplado. Es decir, es configurable lo que queremos hacer. Se envían correos electrónicos a los sujetos o a las personas involucradas en este tipo de operación.
sean bomberos, sea el director de la fábrica, emergencias, lo que corresponda, y a partir de ahí, gracias a que hemos detectado un sobrecalentamiento antes incluso de que se produzca el incendio, o mm, lo que conseguimos es extinguir el fuego a la mayor velocidad posible. Esto es muy importante porque el fuego tiene una capacidad de expansión muy rápida, es exponencial, por lo cual cuanto antes el tiempo de respuesta es crítico en este tipo de soluciones. Cuanto antes seamos capaces de detectar ese sobrecalentamiento, antes seremos capaces de extinguir el fuego o de incluso evitarlo. Es un poco lo que os estaba comentando aquí, el fuego se propaga rápidamente y bueno, hay muchos motivos por los cuales proteger una instalación contra el fuego, pero el más importante de ellos serían las vidas humanas como tal. Este martes estuve en unas jornadas tecnológicas en Tecnifuego y se habló precisamente del fallecimiento de una persona durante el incendio de Sierra Bermeja. Lógicamente también están las pérdidas de activos, las pérdidas de material, de bosque, o de todo el lucro cesante que supone, toda la contaminación ambiental y lo dañada que queda la imagen de la empresa. ¿Hay otras tecnologías existentes para esto? Sí. Eh, Lógicamente yo creo que la nuestra es la mejor y por eso os explico un poquito el porqué. Y aquí es importante también destacar bueno, las características de cada una. Yo incluso os puedo decir en alguna situación en la que la nuestra no es la más adecuada o es adecuada, pero que hay otras soluciones que pueden ser mejores, ¿vale? Las clásicas, que son los detectores de llama en exteriores y no funcionan adecuadamente y tienen muy bajo alcance. Nosotros estamos hablando de que podemos empezar a detectar sobrecalentamiento o fuego desde del primer metro hasta 10 kilómetros si fuera necesario. Lógicamente en industria estamos hablando por lo general de 20 metros, 50 metros, 100 metros, 200, 300 en función del tipo de proyecto o de 2 kilómetros, ¿vale? Tenemos una campa de coches almacenada, almacenan coches, pues podemos hablar de distancias muy grandes. La termografía. Esto es importante, hay que diferenciar entre cámara térmica y cámara termográfica. La cámara térmica detecta calor, la cámara termográfica mide temperatura y es precisa en temperatura. Nosotros no nos dedicamos a detectar temperatura porque no necesitamos saber si un incendio está más o menos 2 grados por encima de un número determinado. Nos da un poco lo mismo. Por eso utilizamos cámaras térmicas, que además son más económicas. La cámara termográfica tiene la dificultad de que en exteriores funciona muy mal. ¿Por qué? Porque cuando tenemos sol, ese sol produce algún reflejo, ya sea por el propio sol o por algún charco o por algún motivo, produce un reflejo en el detector termográfico y este se dispara. Y eso es muy habitual. Entonces, las cámaras termográficas se utilizan para interiores. Y en este caso es precisamente el que os decía yo, en el cual podéis optar por cámaras termográficas o podéis optar por nuestra solución. En interiores, si estamos trabajando a cortas distancias, yo os diría que pasaréis a termografía, ningún problema. Nosotros también tenemos soluciones para ello y es una cuestión de comparar. Si hablamos de tecnología visible de humo, en industrias esta tecnología no es válida. ¿Por qué? Porque tenemos continuamente muchas chimeneas que están desprendiendo humo y nos darían falsas alarmas. Además, el humo se dispersa muy fácilmente. En forestal nos pasa un poco lo mismo. El viento hace que se disperse el humo, lo cual implica, además tenemos que ver una columna de humo. Todo esto implica un bajo tiempo de respuesta, ya que el humo en el exterior se disipa. Nosotros tenemos esta solución, pero jamás la ofrecemos si no es de forma complementaria a la solución propia que utilizamos con cámaras térmicas, ¿vale? Y por ello, bueno, pues pensamos que SR7 Fire es la mejor solución para entornos exteriores, ¿vale?
Tenemos, por tanto, un rápido tiempo de respuesta, una detección precoz en la cual detectamos incluso el sobrecalentamiento, lo podemos hacer llave en mano, eliminamos las falsas alarmas producidas por falsos reflejos o maquinaria. Imaginaos en una industria que tengamos carretillas elevadoras pasando por medio, ya no es que podamos hacer, en otras soluciones se pueden hacer regiones de exclusión o de inclusión, en la nuestra también, lo pone por ahí abajo. Es que la maquinaria se mueve, tenemos que tener en cuenta cómo gestionarla, tenemos que saber cómo quitarla de nuestro análisis. Además, damos la ubicación exacta de la alerta en plano en tiempo real. Esto es, como os decía, crítico para poder extinguir el fuego o evitar el fuego lo antes posible y para que los cuerpos de emergencia o la propiedad en sí misma de la industria pueda eh, evitar que este fuego se propague lo antes posible. Se puede grabar por vídeo, perdón, se puede verificar por vídeo y se puede grabar, lo cual también nos permite tener constancia de lo que ha sucedido. Es completamente desasistido, es decir, no necesitamos un operador, aunque para ciertas instalaciones sí lo recomendamos. El software es muy fácil de utilizar, funciona muy bien en espacios exteriores e interiores, y en exteriores además la ventaja que tiene es que, como son cámaras térmicas, las cámaras térmicas pueden utilizar, cosa que no comentaba antes, las cámaras termográficas tienen ópticas muy pequeñas. Las cámaras térmicas podemos llegar hasta alcances, como os comentaba, de varios kilómetros. Con lo cual, con una sola cámara térmica podemos detectar, y si la multiplicamos por 360 grados, perdón, podemos detectar una superficie muy vasta, muy extensa. Podemos estar vigilando esa superficie. La ventaja que tiene el sistema además es modular, es escalable. Lo único que necesitamos es una cámara térmica con su posicionador si es necesario, con su visible si es necesaria, un servidor y un software el software SR7 Fire con el que trabajamos, que es el que lleva los algoritmos necesarios para realizar esta detección. ¿De acuerdo? Y no me quisiera olvidar de la experiencia, que la he comentado al principio. Hay otras soluciones que empiezan a salir en el mercado, que se han salido hace algún tiempo, pero no tienen la experiencia que tenemos nosotros en este campo. Y bueno, considero que es importante contar con ese matiz. Digamos que el papel lo resiste todo, por decirlo así. Ponerlo en práctica y llevarlo a cabo es distinto, ya cuesta más. Igual que lo hemos hecho para la industria forestal, tenemos también, perdón, para entorno forestal, tenemos también el entorno industrial. Estos son ejemplos clásicos de dónde hemos o dónde se puede colocar este tipo de soluciones. Es muy habitual en industrias químicas y petroquímicas, puede ser en gas, en refinerías, perdón, está en gas. En vertederos también es muy habitual. Tenemos varios vertederos en España, en plantas industriales, parques fotovoltaicos tenemos muchos también, parques termosolares, ahora os enseño referencias. En aparcamientos de flotas, de autobuses, de camiones, de industria maderera para corcho. Aquí tenemos butano en Francia, tenemos varias plantas con SNAM en Italia, una plataforma logística de camiones. Si os dais cuenta, estamos trabajando con distancias cortas o largas según corresponda en, en la aplicación, y todo ello de una forma bastante sencilla de configurar y de preparar. Fertilizantes de Portugal, una planta de corcho en Extremadura, termosolares, Sudáfrica, cubiertas fotovoltaicas, en Portugal, en Italia, puertos deportivos, Gerona, por ejemplo, un puerto marítimo en Italia para contenedores, neumáticos, la planta de Chiloeches, por ejemplo, en Agas, que os comentaba antes, o vertederos, que son varios. ¿Vale? Con esto se acabaría todo y
Os puedo poner un vídeo si queréis, que es interesante, pero tampoco, como he entrado tarde, tampoco sé si vamos bien de tiempo o no para ello. Si tenéis alguna pregunta, si no os pongo el vídeo, que es un poco más explicativo y menos aburrido que yo. Si tenéis dudas, pueden activar el micrófono o preguntar por el chat. Decir también, por supuesto, que es una solución económica. Afortunadamente, los costes tecnológicos de las cámaras térmicas los costes de las cámaras térmicas han bajado mucho, la tecnología ha evolucionado mucho y ahora es muy fácil, bueno, pues, lógicamente tiene un coste, pero antes eran unos costes muy altos y gracias a la evolución tecnológica estos costes han bajado. Os intento compartir un nuevo vídeo, el vídeo que os comentaba, perdón. A ver. No sé si Webex me va a dejar compartir el vídeo con sonido. Voy a intentarlo a través de un vídeo que tenemos colgado en YouTube. Y a ver si consigo compartirlo por aquí. Aquí lo tenéis, en pantalla. No sé si lo llegaréis a oír, pero afortunadamente está subtitulado. Entonces, sé que con otro tipo de aplicaciones conseguimos hacer que el vídeo se oiga. Con webs, como nunca he podido probar, no os lo puedo asegurar, pero tenemos los subtítulos. Lo que haré será hablar mientras, porque no tengo claro que estéis escuchando. Entonces, os comento básicamente que el número de incendios crece un 8% y esto supone un 1% del Producto Interior Bruto de los productos de los países avanzados. Y los seguros desafortunadamente no cubren el coste de estos incendios. Este es un ejemplo de un vídeo de una industria en el cual explicamos que no solo detectamos el fuego, sino también el sobrecalentamiento. Estamos viendo un ejemplo tipo de lo que hace la cámara, estamos viendo el vídeo invisible y el vídeo en térmico.
La cámara estaba dando vueltas, ahí vemos la cuenca visual de la cámara y la cámara ha detectado el conato de incendio y entonces se ha conectado a los dispositivos externos de alarma para poder avisando a los cuerpos de emergencia para que se pueda extinguir el incendio. En la última frase lo que explicamos un poco es que somos una empresa de ingeniería y que nos adaptamos continuamente bueno, estamos en continua evolución tecnológica, integrando nuevas tecnologías. Pues eso sería un poco la presentación.